Bienvenidos, apasionados del conocimiento, a un nuevo episodio de Resúmenes de Libros. Hoy nos sumergimos en un viaje intelectual fascinante con el desarrollo del socialismo desde la utopía a la ciencia, de Friedrich Engels, una obra maestra de 1880 que destila ideas revolucionarias con la precisión de un cirujano y el ímpetu de un huracán. Si alguna vez te has preguntado cómo el sueño de un mundo más justo se convirtió en una ciencia capaz de desafiar al capitalismo, este libro es tu mapa del tesoro. Prepárate para explorar un texto que no solo analiza la historia, sino que la sacude desde sus cimientos, con un toque de ingenio que hará que las ideas chispeen en tu mente. Engels, el fiel compañero de Karl Marx, no escribió este libro para quedarse en las estanterías polvorientas de los académicos, sino para encender la chispa en los trabajadores y pensadores curiosos. Publicado como un folleto accesible, El desarrollo del socialismo desde la utopía a la ciencia es una joya condensada que toma lo mejor de su obra previa, Anti-Düring, y lo transforma en un mensaje claro y poderoso. En apenas 3 capítulos, Engels nos lleva de los sueños idealistas de los socialistas utópicos a la lógica implacable del socialismo científico, demostrando que el cambio no es una fantasía, sino una necesidad histórica. Es como si tomara un rompecabezas complejo y lo reorganizara para que todos podamos verlo con claridad. ¿Por qué este libro sigue siendo relevante? Porque Engels no solo critica el caos del capitalismo, con su desigualdad galopante y crisis cíclicas, sino que ofrece una lente para entender cómo la sociedad evoluciona. En un mundo donde las fábricas humeaban y los obreros vivían en la miseria, Engels vio un futuro donde la humanidad podría dominar su destino. Hoy, cuando las desigualdades persisten y el sistema parece tambalearse, sus ideas resuenan como un eco que nos invita a reflexionar. Este libro no es un tratado polvoriento, es un manifiesto vivo que desafía al status quo con la misma audacia que un rebelde enfrentándose a un gigante. En este resumen, desglosaremos cada capítulo con precisión quirúrgica, pero sin perder el sabor que hace que las ideas de Engels sean tan apasionantes. Primero, exploraremos a los socialistas utópicos, Saint-Simon, Fourier y Owen. Esos soñadores que imaginaron paraísos sociales mientras el capitalismo los aplastaba con su bota de hierro. Luego, nos adentraremos en la dialéctica, esa danza filosófica que Engels usa para mostrar cómo el cambio es inevitable, como el agua que hierve o una revolución que se gesta en silencio. Finalmente, llegaremos al materialismo histórico, el corazón palpitante del socialismo científico, que revela cómo el capitalismo cava su propia tumba mientras los trabajadores se alzan como arquitectos de un nuevo mundo. En resúmenes de libros, nuestro objetivo es hacer que estas ideas sean tan claras como el agua cristalina y tan emocionantes como una novela de aventuras. Engels no solo teoriza, nos invita a mirar el mundo con ojos nuevos, a ver las contradicciones que lo mueven y a imaginar un futuro donde la humanidad no sea esclava de sus propias creaciones. Así que, ya seas un curioso que quiere entender el socialismo o un rebelde buscando herramientas para cambiar el mundo, este resumen es para ti. Acomódate, abre tu mente y déjate llevar por las ideas que transformaron la historia. Comenzamos. Capítulo 1. El socialismo utópico. Friedrich Engels inicia el desarrollo del socialismo desde la utopía a la ciencia con un análisis vibrante y crítico del socialismo utópico, esa corriente de pensamiento que, en los albores del capitalismo industrial, soñó con un mundo más justo sin las herramientas para hacerlo realidad. En este capítulo, Engels nos lleva de la mano por el contexto histórico del siglo XVIII y principios del XIX, donde la revolución industrial transformó la sociedad, pero también desató una ola de desigualdad y miseria. Es como si el capitalismo
con su promesa de progreso, hubiera abierto una caja de Pandora, liberando tanto riqueza como sufrimiento. Aquí, los socialistas utópicos, Saint-Simon, Fourier y Owen, entran en escena, como visionarios que intentan pintar un paraíso en medio de un vendaval. El telón de fondo es la Revolución Francesa de 1789, un terremoto político que derrocó al feudalismo y elevó a la burguesía al poder. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad resonaban en las calles, pero pronto se convirtieron en un espejismo. La burguesía, lejos de cumplir sus promesas, reemplazó la opresión de los nobles por la suya propia. Los artesanos y campesinos, ahora proletarios, trabajaban jornadas agotadoras en fábricas, mientras los capitalistas amasaban fortunas. Engels describe este panorama con precisión. El capitalismo trajo avances técnicos impresionantes, pero también anarquía productiva, crisis económicas y una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. En este caos, los socialistas utópicos surgieron como profetas que, sin brújula científica, intentaron guiar a la humanidad hacia un futuro mejor. Primero, Engels presenta a Claude-Henri de Saint-Simon, un noble francés que vivió los tumultos de la Revolución Francesa. Saint-Simon no era un soñador cualquiera. Su genialidad radicaba en ver el potencial de la ciencia y la industria para reorganizar la sociedad. Propuso un sistema donde los productores, científicos, artistas e industriales lideraran, desplazando a los parásitos sociales como nobles y clérigos. Su visión era una sociedad sin clases, donde cada cual trabajara según sus capacidades y recibiera según sus necesidades, una idea que resuena con el socialismo moderno. Sin embargo, Engels señala su gran fallo. Saint-Simon creía que la burguesía aceptaría ceder el poder por pura convicción moral. Es como si esperara que un lobo dejara de cazar por escuchar un sermón. Engels valora su análisis del conflicto de clases y su crítica al capitalismo, pero lo critica por no entender que el cambio requiere lucha, no súplicas. Luego aparece Charles Fourier, el excéntrico francés que lleva la utopía a un nivel casi teatral. Fourier imaginó comunidades ideales llamadas falansterios, donde la vida sería una sinfonía de cooperación y placer. Su idea era canalizar las pasiones humanas, desde la ambición hasta la curiosidad, hacia un trabajo productivo y alegre. En su mundo, hasta el niño más inquieto tendría una tarea que lo apasionara, como si el trabajo en la fábrica se convirtiera en una gran fiesta. Fourier despreciaba el comercio, al que veía como un nido de engaño y explotación, y proponía asociaciones cooperativas donde los bienes se distribuyeran según las necesidades. Engels admira su imaginación y su crítica a la civilización capitalista, que convertía a las mujeres en mercancías y al trabajo en esclavitud, pero, como a Saint-Simon, lo tacha de utópico por ignorar las contradicciones económicas del capitalismo. Fourier diseñó planos detallados para su paraíso, pero olvidó que el terreno donde quería construirlo estaba en manos de los capitalistas. El tercer protagonista es Robert Owen, el empresario británico que no solo soñó, sino que actuó. Owen, dueño de fábricas textiles en New Lanark, demostró que el socialismo podía ser práctico. Redujo jornadas laborales, mejoró las condiciones de los trabajadores y fundó escuelas para sus hijos, logrando mayor productividad sin sacrificar humanidad. Sus colonias, como New Harmony en Estados Unidos, buscaban ser modelos de una sociedad sin clases ni explotación. Owen creía que el carácter humano no era fijo, sino moldeado por el entorno, una idea profundamente materialista para su época. Sin embargo, sus proyectos fracasaron porque carecían de una base económica sólida. Engels lo elogia por su valentía y por llevar las ideas socialistas al terreno práctico, pero critica su ingenuidad al pensar que los ricos adoptarían su modelo por bondad. Owen, en su optimismo, era como un chef que prepara un banquete exquisito,
pero no tiene comensales dispuestos a probarlo. Engels concluye que los socialistas utópicos fueron pioneros brillantes, pero limitados por su tiempo. Vivieron en una etapa donde el proletariado aún no era una fuerza organizada, y el capitalismo apenas mostraba sus contradicciones. Saint-Simon, Fourier y Owen desnudaron los males del sistema: la anarquía productiva, la pobreza en medio de la abundancia, la opresión de clases, y anticiparon elementos del socialismo moderno, como la planificación económica y la abolición de la propiedad privada. Pero sus soluciones eran fantasías, no estrategias. Creían que el socialismo podía construirse con buenas intenciones, como si bastara con dibujar un castillo en el aire para que se sostuviera. Engels subraya que, para 1848, el proletariado había madurado, y el socialismo necesitaba una base científica. Aquí entran Marx y él mismo, quienes transformaron esos sueños en una teoría anclada en la dialéctica y el materialismo histórico. Este capítulo es un retrato vibrante de un momento histórico, donde la esperanza chocaba con la realidad. Los utópicos, con sus corazones ardientes y sus mentes brillantes, fueron como exploradores que trazaron mapas de un mundo nuevo, pero sin las herramientas para llegar a él. Engels los celebra, pero también los despide con una sonrisa sabia. Sus ideas fueron el primer paso, pero el camino verdadero lo pavimentarían las luchas de la clase trabajadora, armada con la ciencia del cambio. Capítulo 2. La dialéctica. En el segundo capítulo de El desarrollo del socialismo desde la utopía a la ciencia, Friedrich Engels nos sumerge en el corazón de la dialéctica, esa herramienta filosófica que transforma al socialismo en una ciencia sólida, capaz de explicar y predecir el rumbo de la historia. La dialéctica, para Engels, es como un mapa dinámico del universo. Todo está en movimiento, impulsado por contradicciones internas que generan cambio. Este capítulo no es un tratado árido para académicos, sino una invitación apasionante a ver el mundo como un proceso vivo, donde la lucha de opuestos, como el agua que hierve o las clases que chocan, da forma al futuro. Con un estilo claro y un toque de ironía implícita, Engels convierte la filosofía en una linterna que ilumina el camino hacia el socialismo científico. Engels comienza enfrentando la dialéctica a su opuesta, la metafísica, esa visión rígida que imagina el mundo como un conjunto de cosas fijas, separadas, como piezas de un rompecabezas inmóvil. La metafísica ve un roble y una bellota como entidades distintas, ignorando que la bellota se transforma en roble a través de un proceso. Para la dialéctica, en cambio, nada es estático. Todo contiene su opuesto, y de esa tensión nace el cambio. Engels usa ejemplos cotidianos para aterrizar esta idea. Piensa en el agua. Puedes calentarla grado a grado. Cambio cuantitativo. Pero al llegar a 100 grados, ¡zas!, se convierte en vapor. Cambio cualitativo. Esta ley de la transformación de cantidad en calidad es central en la dialéctica. Otro ejemplo, una semilla debe negarse a sí misma para convertirse en planta, que a su vez se niega para dar lugar a una flor. Esta negación de la negación no es destrucción, sino un salto hacia formas superiores, un proceso en espiral que lleva al progreso. El gran arquitecto de la dialéctica moderna es Georg Wilhelm Friedrich Hegel, a quien Engels admira, pero también corrige. Hegel veía la historia como un desfile de ideas. Una tesis, una idea dominante, choca con su antítesis, una idea opuesta. Y de ese conflicto surge una síntesis, una nueva idea que resuelve la contradicción y avanza. Para Hegel, este proceso culminaba en el Estado prusiano, una conclusión que Engels encuentra casi risible, como si la historia decidiera tomar un descanso en la burocracia de Berlín. La genialidad de Hegel estaba en captar el movimiento del mundo, pero su error fue idealista. Creía que las ideas, un espíritu absoluto, dirigían la realidad.
Engels y Marx dan un giro copernicano. No son las ideas las que mueven la materia, sino las condiciones materiales, cómo producimos, cómo vivimos, las que moldean las ideas y la sociedad. Esta dialéctica materialista es el pilar del socialismo científico. Para hacer la dialéctica más tangible, Engels recurre a la naturaleza y la ciencia. Charles Darwin, con su teoría de la evolución, es un caso perfecto. Las especies no son eternas, sino que cambian a través de contradicciones entre organismos y su entorno. Una jirafa estira su cuello para alcanzar hojas altas, y generaciones después, ese cambio cuantitativo se convierte en una nueva cualidad, un cuello más largo. Engels también usa el ejemplo de un imán. Sus polos norte y sur son opuestos, pero inseparables, ilustrando la unidad de los contrarios, otra ley dialéctica. Estas tres leyes, unidad de opuestos, transformación de cantidad en calidad y negación de la negación, son como las reglas de un juego universal que rige desde las estrellas hasta las revoluciones sociales. Engels no pierde la oportunidad de ajustar cuentas con Eugen Düring, el filósofo reformista cuya crítica al marxismo inspiró Anti-Düring, la obra madre de este libro. Düring, con su socialismo basado en nociones morales y no en leyes históricas, despreciaba la dialéctica como un galimatías. Engels lo desmonta con elegancia, mostrando que las ideas de Düring son como un castillo de naipes, vistoso pero incapaz de resistir el viento de la realidad. La dialéctica, en cambio, es una brújula que permite navegar las tormentas del cambio social. Aplicada al capitalismo, la dialéctica revela su destino. Engels explica que el capitalismo crea contradicciones insalvables. La producción se vuelve social. Fábricas enormes, trabajo colectivo. Pero la propiedad sigue siendo privada, en manos de unos pocos capitalistas. Esto genera absurdos como la sobreproducción, donde se fabrican más bienes de los que la gente puede comprar, llevando a crisis donde fábricas cierran mientras los trabajadores pasan hambre. La concentración del capital en monopolios y la organización del proletariado en sindicatos y partidos son los polos opuestos que, según la dialéctica, conducirán a una síntesis, el socialismo. Los capitalistas, sin saberlo, aceleran este proceso con sus innovaciones, como si construyeran un cohete que los llevará a su propia caída. Engels concluye que la dialéctica no es un juguete filosófico, sino una herramienta para la acción. Al entender las leyes del cambio, el proletariado puede tomar las riendas de la historia, transformando el caos capitalista en una sociedad planificada racionalmente. La dialéctica muestra que el socialismo no es un sueño utópico, sino el resultado inevitable de las contradicciones del capitalismo. Este capítulo es como una linterna que ilumina el movimiento del mundo, invitándonos a participar en su transformación con la certeza de que la historia está de nuestro lado. Capítulo 3. El materialismo histórico. En el tercer y último capítulo de El desarrollo del socialismo, desde la utopía a la ciencia, Friedrich Engels despliega el materialismo histórico como la clave maestra que explica por qué el socialismo no es un sueño idealista, sino una necesidad inscrita en las entrañas del capitalismo. Este capítulo es el clímax de la obra, donde Engels une la dialéctica con la realidad económica y social, mostrando cómo las contradicciones del sistema actual llevan inevitablemente a una sociedad sin clases. Con un estilo claro y un toque de ironía implícita, Engels convierte la historia en una narrativa vibrante, donde los trabajadores no son víctimas pasivas, sino arquitectos de un futuro racional. Es como si tomara el caos del capitalismo y lo transformara en un mapa preciso hacia la libertad humana. El materialismo histórico, explica Engels, es la brújula que orienta el socialismo científico. A diferencia de las visiones idealistas que ven la historia como un desfile de grandes ideas o héroes, este enfoque sostiene que el motor del cambio son las condiciones materiales,
cómo producimos los bienes necesarios para vivir, alimentos, ropa, herramientas, define las relaciones sociales, las leyes y las ideas. Las fuerzas productivas, tecnología, maquinaria, conocimientos, chocan con las relaciones de producción. ¿Quién posee los medios de producción? ¿Quién trabaja? Generando tensiones que desencadenan revoluciones. Engels lo ilustra con un ejemplo histórico. En el feudalismo, los artesanos trabajaban con herramientas simples en talleres independientes, pero la invención de máquinas y la revolución industrial transformaron la producción, creando fábricas y una nueva clase, el proletariado. Este cambio material rompió el molde feudal, dando paso al capitalismo. Bajo el capitalismo, las fuerzas productivas alcanzan niveles colosales. Las fábricas producen bienes a escala nunca vista, pero la propiedad de estas fuerzas permanece en manos de unos pocos capitalistas. Esta contradicción es el corazón del análisis de Engels. La producción se ha socializado. Miles de trabajadores colaboran en cadenas de producción globales, pero la apropiación sigue siendo privada, concentrada en monopolios que dominan la economía. El resultado es una anarquía productiva, crisis de sobreproducción donde se fabrican más bienes de los que el mercado puede absorber, llevando a cierres de fábricas y desempleo masivo mientras la gente pasa hambre. Engels describe este absurdo con una claridad que casi parece un chiste cruel. El capitalismo produce abundancia, pero la reparte con la generosidad de un avaro. El proletariado, la clase trabajadora creada por el propio capitalismo, emerge como el agente del cambio. A medida que las fábricas crecen, los trabajadores se concentran en ciudades, se organizan en sindicatos y partidos y toman conciencia de su poder. Engels subraya que esta clase no es un grupo desorganizado, sino una fuerza histórica que, al luchar por sus derechos, desafía la estructura misma del sistema. La concentración del capital en manos de unos pocos, grandes corporaciones que devoran a las pequeñas, y la creciente organización del proletariado son los polos opuestos que, según la dialéctica, conducirán a una síntesis, el socialismo. En este nuevo sistema, los medios de producción pasarán a manos colectivas, eliminando la anarquía y planificando la economía para satisfacer las necesidades humanas, no los beneficios privados. Engels aborda el papel del Estado, un tema candente para los socialistas de su tiempo. El Estado, argumenta, no es un árbitro neutral, sino un instrumento de la clase dominante para mantener el orden capitalista. Sin embargo, en la transición al socialismo, el proletariado debe tomar el control del Estado para expropiar a los capitalistas y socializar los medios de producción. Aquí, Engels se distancia de los anarquistas, que abogan por abolir el Estado de inmediato. Con un toque de pragmatismo, explica que el Estado será necesario temporalmente como herramienta administrativa, pero, una vez eliminadas las clases, se desvanecerá como aparato represor, convirtiéndose en un simple gestor de recursos. Es como si el Estado, tras cumplir su papel revolucionario, se jubilara pacíficamente. El socialismo científico, a diferencia del utópico, no propone modelos rígidos ni planos detallados. Engels critica a los utópicos por imaginar paraísos sin considerar las leyes históricas. En cambio, él y Marx se basan en el análisis de las contradicciones reales del capitalismo, que preparan el terreno para una sociedad sin clases. En países industrializados, donde el proletariado es fuerte, la transición puede ser pacífica, a través de medios políticos como elecciones. En naciones atrasadas, la violencia puede ser inevitable. Engels no es un profeta, sino un científico que observa las tendencias y predice el colapso inevitable del capitalismo bajo el peso de sus propias contradicciones. Con un guiño irónico, Engels señala que los capitalistas mismos aceleran su caída. Cada avance tecnológico, cada fusión empresarial, socializa más la producción, haciendo insostenible la propiedad privada.
Es como si los capitalistas, en su afán de lucro, construyeran la escalera que los trabajadores usarán para superarlos. El socialismo, entonces, no es una invención arbitraria, sino el próximo paso lógico en la evolución histórica, donde la humanidad dominará conscientemente sus fuerzas productivas, liberándose de la esclavitud económica. Engels concluye con una visión inspiradora. El socialismo no solo acaba con la explotación, sino que desata el potencial humano. La planificación racional reemplazará el caos, y la libertad verdadera surgirá cuando la sociedad controle su destino, no al revés. Este capítulo es un llamado a la acción, un recordatorio de que el futuro no está escrito en las estrellas, sino en las luchas de quienes entienden las leyes de la historia. Engels nos deja con la certeza de que el socialismo es tan inevitable como el amanecer, y el proletariado, armado con la ciencia, será quien lo haga realidad. Conclusión. El desarrollo del socialismo desde la utopía a la ciencia de Friedrich Engels es mucho más que un libro. Es una brújula para entender el pasado, el presente y el futuro de la lucha por un mundo más justo. A lo largo de sus 3 capítulos, Engels nos guía con maestría, desde los sueños idealistas de los socialistas utópicos hasta la solidez del socialismo científico, anclado en la dialéctica y el materialismo histórico. En el primer capítulo vimos cómo Saint-Simon, Fourier y Owen, con sus visiones de comunidades perfectas, señalaron los males del capitalismo, pero tropezaron al confiar en la buena voluntad de los poderosos. Sus ideas, aunque brillantes, eran como castillos en el aire, hermosos pero frágiles. En el segundo capítulo, Engels nos presentó la dialéctica, esa lente que revela el mundo en constante movimiento, donde las contradicciones, como el agua que hierve o las clases que chocan, impulsan la historia hacia adelante. Finalmente, en el tercer capítulo, el materialismo histórico nos mostró cómo el capitalismo, con su propia lógica de producción social y apropiación privada, cava su propia tumba, preparando el escenario para una sociedad sin clases, donde la humanidad controle su destino. Lo que hace este libro eterno es su capacidad para transformar la esperanza en ciencia. Engels no se conforma con criticar el caos del capitalismo, sus crisis, su desigualdad, su anarquía productiva. Nos da herramientas para entender por qué este sistema está destinado a colapsar y cómo el proletariado, armado con conciencia y organización, puede construir un futuro racional. No es un manual de utopías, sino un mapa de las leyes históricas que hacen del socialismo no un sueño, sino una inevitabilidad. Con un toque de ironía, Engels nos recuerda que los capitalistas, en su afán de lucro, son los involuntarios arquitectos de su propia caída, creando las condiciones para un mundo donde la producción sirva a todos, no a unos pocos. En resúmenes de libros, nuestro objetivo es desentrañar estas ideas para que resuenen contigo, ya seas un curioso explorador del pensamiento o un luchador por un mundo mejor. Engels nos deja con una certeza. La historia no es un accidente, sino un proceso que podemos entender y moldear. Este libro, escrito en 1880, sigue siendo un faro para quienes buscan respuestas al desorden de hoy, recordándonos que el cambio no es una fantasía, sino un horizonte al alcance de quienes se atreven a actuar. Gracias por acompañarnos en este viaje por el desarrollo del socialismo, desde la utopía a la ciencia. Si este resumen te ha inspirado, te invitamos a compartirlo, dejar tus comentarios y suscribirte a resúmenes de libros para más contenidos que despiertan la mente y el corazón. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando ideas que transforman el mundo.